Muy buenas tardes. Hoy es 26 de abril de 2023 y el Grupo de Políticas Públicas tiene el honor y el privilegio de tener entre nosotros a Delia Ferreira, quien fue el chair de Transparencia Internacional durante 6 años, quien nos va a hablar sobre los desafíos en la lucha contra la corrupción. Delia, bienvenida, muy contentos de tenerte y por favor, adelante. Bueno, muchas gracias Armando por la invitación y a todos los que se han reunido. Armando me pidió que hiciéramos una charla contestando algunas preguntas que podían ser de su interés en torno a este tema de los desafíos en la lucha anticorrupción. Así que voy a ordenar mi primera intervención en torno a esas preguntas y después, por supuesto, quedo abierta a las preguntas que ustedes tengan o los comentarios a cambiar ideas. Y lo primero que me preguntaba eh, Armando era sobre el progreso o no de América Latina en el índice de percepción de corrupción. El índice de percepción de corrupción ya lleva casi 30 años, es una metodología transparente, está en nuestras páginas, está auditada por el Instituto de Estadísticas Europeo y lo que busca captar es percepciones sobre corrupción o transparencia en el sector público de los países. No está incluido acá el lavado de dinero, no es un índice que mida proxies como podrían ser los casos de corrupción o las denuncias de corrupción o las condenas por corrupción. Todos esos proxies tienen desde el punto de vista estadístico sus contras, en el sentido de que ustedes pueden tener un país donde hay mucha corrupción, pero hay muchos casos, entonces esos casos se resuelven, se sancionan, ese país podría ser percibido como haciendo las cosas que debe hacer, y pueden tener otro donde no hay ningún caso porque la justicia está cooptada, porque no se aplican las sanciones, porque no hay leyes, etcétera, o porque rige la total impunidad. Entonces, esos proxies de la corrupción no se toman en cuenta en este índice que fue elaborado desde el comienzo sobre percepciones. No es una encuesta a los ciudadanos, para eso tenemos un barómetro que se hace no anualmente, sino periódicamente en todas las regiones del mundo, pero este es a expertos, académicos, investigadores, organismos internacionales como los bancos de desarrollo o el Foro Económico Mundial, y distintas fundaciones que analizan cuestiones. Para que un país esté en nuestro índice tiene que figurar analizado y evaluado por lo menos por 3 de las 13 fuentes que tenemos en el índice. El índice mide 180 países. América Latina presenta digamos, un promedio general, los países de América Latina y el Caribe hispanoparlante, de 34 puntos sobre 100 posibles. Ese es el promedio este año. El promedio global del índice es de 43 puntos sobre 100 posibles. 100 sería la medida ideal, un sector público percibido como transparente. Y 0, por supuesto, un sector público percibido como muy corrupto. Los países de Latinoamérica se ubican en todos los extremos del índice. Tenemos 2 países que siempre están rankeando en las mejores posiciones y se mantienen así por años, que son Uruguay y Chile. Uruguay saca este año 73 puntos sobre 100 posible, Chile 66. El otro país que está por encima de los 50 puntos, es decir, de la mitad de la tabla, es Costa Rica, que obtiene 55 puntos sobre 100 posibles. De ahí para abajo estamos todos los demás. Colombia obtiene 40 puntos en el último índice, ha subido 1 respecto al anterior.
Pero tenemos que tener en cuenta que este fenómeno hay que considerarlo en su evolución total, no un punto de un año a otro realmente no es una diferencia estadísticamente significativa. Se las menciono para que tengan una idea. Argentina tiene 37, viene bajando desde el año 2019, eso es lo importante, ver cómo los países evolucionan. Y una cosa importante también es no fijarse tanto en el número de ranking en el contexto de los 180 países, si están 95, 105, en qué posición, porque esa posición obviamente cambia en función de cómo se comportan todos los países. Entonces, un país puede mantener su puntaje y estar un poco más arriba o un poco más abajo, dependiendo del resto de los países. Lo importante es ver cómo evoluciona un país para saber si se han introducido mejoras, si no y demás. Eso en cuanto al índice. Para tener el dato estadístico, si les interesa, del 2022 al 23, 12 países bajaron, 3 países subieron en el índice y 5 países se mantuvieron igual. Y, por ejemplo, para República Dominicana subió 3 puntos de un año a otro y Perú bajó 3 puntos de un año a otro. Todo esto está reflejado en la página web de la institución, o sea que pueden revisar incluso las tablas en crudo de cada uno de los países, cuáles fueron las fuentes, etcétera, cómo se evaluaron. Y la estadística de cómo han evolucionado. Una cosa es importante, y esto tenía que ver con otra de las sugerencias que me hacía Armando, que es cómo correlaciona este índice con otros índices. Y esto es algo que nosotros hacemos hincapié desde que yo asumí la presidencia, que es cada año cuando presentamos el índice, lo que hacemos es analizar simultáneamente y ofrecer un análisis de algunos aspectos que nosotros entendemos que pueden estar correlacionados con los resultados de los índices para mostrar cómo han evolucionado, cuál es la correlación. No estoy hablando de causas, estoy hablando de correlación entre este índice de percepción y otros índices que miden otros aspectos. Si uno piensa en la democracia, de la cual muchos están diciendo, bueno, hay una decadencia, hay una crisis. Yo diría que vivimos en crisis, de crisis, de crisis, porque siempre hemos estado hablando de esto, pero si ustedes toman el concepto de democracia, no importa cuán minimalista o maximalista ese concepto sea, la corrupción tiene que ver e impacta en muchísimos de los aspectos de la democracia, desde las elecciones hasta la respuesta de los países a las distintas necesidades, es decir, hasta al funcionamiento de los países, lo que los países y los gobiernos deben hacer en materia de seguridad, salud y demás. La representatividad queda afectada cuando hay corrupción. ¿A quién representan los representantes? ¿A los ciudadanos que los votan o a los sectores interesados como hablábamos en el comienzo, a sectores incluso del crimen organizado que están financiando sus campañas? ¿Es cierto que todos somos iguales ante la ley? Efectivamente, cuando hay corrupción, a quienes se escucha, a quienes no, etcétera, etcétera. Las libertades individuales se ven afectadas cuando hay corrupción. La concentración de poder puede afectar la división de poderes, el concepto del poder limitado. Los conceptos de controles y rendición de cuentas son afectados cuando hay corrupción. Y eso se ve claramente cuando uno toma índices que miden distintos otros aspectos. Si los pusiéramos en mapas, y hay organizaciones que los ponen en un mapa como el que nosotros usamos, y superpusiéramos los mapas, veríamos que hay una clara correlación. Pueden correlacionar el índice de percepción con el índice de The Economist sobre democracias. Hay una clara correlación. Los países más que figuran mejor rankeados en nuestro índice, los más transparentes,
están mejor posicionados en el índice de democracia. Los países más corruptos están peor posicionados, algunos pasando a la categoría de países de sistema o de régimen híbrido o incluso autoritario. Entonces, con ese índice hay una clara correlación. Otros años, en vez de tomar ese índice, hemos estudiado el problema de la justicia. ¿Cuál es la correlación entre el funcionamiento de la justicia, el acceso a la justicia, la celeridad en materia de justicia, la imparcialidad, independencia de los jueces y demás, y el índice de percepción de corrupción? Y otra vez, ustedes ven que hay una clara correlación de los países en estos dos índices. Lo mismo pueden hacer con el índice de Freedom House, con el índice de Global Expression. Digamos, hay un sinnúmero de índices que miden aspectos que tienen que ver con la democracia, que correlacionan bien con el índice de percepción de corrupción, mostrando que la calidad de la democracia tiene que ver con la transparencia, en el sentido de no solo de acceso a la información pública, sino transparencia en el sentido más integral del término, que comprende también la integridad, la ética pública, la rendición de cuentas y demás, además de ofrecer información. La debilidad del Estado de Derecho claramente es otro aspecto que correlaciona con los países que tienen corrupción, controles ineficientes, de más está decirlo. La impunidad, hay un índice que está desarrollando una universidad americana ahora sobre impunidad, también lo medimos. La impunidad es un factor que correlaciona mucho con la corrupción. Obviamente la impunidad es un incentivo para los corruptos, para seguir operando así, no hay consecuencias. La falta de confianza en las instituciones es otro aspecto que también correlaciona. Si toman el Latino Barómetro, por ejemplo, en nuestra región, van a ver que existe una correlación a más transparencia, un poco más de confianza de la ciudadanía, sobre todo en algunas instituciones, a más corrupción, menos confianza en las instituciones. De manera tal que esa correlación nos permite detectar cuáles son los temas vinculados, digamos, en los que habría que trabajar si uno quiere mejorar la situación de los países, prevenir la corrupción, sancionarla, etcétera, etcétera. Yo creo que en eso lo que vemos en Latinoamérica, donde el global del índice para la región muestra un estancamiento, la mayoría de los países estamos por debajo de la mitad de la tabla y por supuesto por debajo del promedio global. Ese estancamiento en materia de corrupción produce, visto las características de la democracia, una especie de lo que yo llamo una espiral viciosa. Para mí es más grave que un mero círculo vicioso, porque la corrupción se relaciona con la debilidad de las instituciones, pero a su vez, cuanto más débiles son las instituciones, más corrupción hay, y cuanto más corrupción hay, las instituciones todavía se ven más afectadas, llegando en algunos países de la región a verdadera captura del Estado por grupos mafiosos o grupos que operan en la corrupción como la normalidad. Otro aspecto, y Armando, haceme señas cuando me pase. Otro aspecto que me preguntabas era el de la relación entre el narcotráfico y la corrupción. Algo empezamos a hablar mientras esperábamos. Yo creo que la relación nos plantea unos desafíos muy importantes en materia de política pública y de acción colectiva. Me parece que el crimen organizado en la región, sobre todo el narcotráfico, ustedes saben que el crimen organizado, de acuerdo a la Convención de Palermo, tiene múltiples industrias, digamos, y cada vez se sofistica más y cada vez se
especializa en determinados rubros. Hay organizaciones de crimen organizado que están especializados en algunos bienes, en algún tipo de tráfico, otros están especializados en la circulación del dinero, otros prestan servicios de seguridad a estas bandas organizadas, transportan, extraen, etc. Eso se ha visto en el mundo, una especialización del crimen organizado, además de transformarse en más sofisticado, poderoso y transnacional. Esa, esa circunstancia nos obliga, me parece, desde el punto de vista de la respuesta de la política pública, a una visión más sistémica de lo que son las respuestas. En muchos países, la respuesta, como se trata de crimen organizado, parece ser el recurso a la legislación penal, los equipos de policía que se encargan de seguridad, inteligencia, la incorporación de las fuerzas armadas en la lucha anticorrupción, las cárceles, es decir, el enfoque de un delito. Y yo creo que la única forma en que vamos a poder, y esto lo digo a nivel global, no es solo nuestro problema, que vamos a poder realmente avanzar en la lucha contra la corrupción y cortar esta fuente de ingreso primero y de poder después, es trabajando holísticamente, es decir, no trabajar en nicho. La política pública debería ser vista en cualquier área como un verdadero rompecabezas donde las piezas tienen que encajar y funcionar armónicamente. En salud, en educación, en sistema electoral, en sistema de financiamiento de la política. Por ejemplo, hay países que propician un régimen de financiamiento de la política absolutamente liberalizado, anónimo, pero al mismo tiempo luchan contra el crimen organizado que ha sembrado de violencia algunos sectores del territorio, mandando soldados, gendarmería y demás. Obviamente, esas dos políticas chocan y habría que hacerlas o mirarlas armónicamente. En materia de crimen organizado y corrupción, el problema es que el crimen organizado, y usted, la experiencia de Colombia siempre se menciona, ya no es la de los grandes carteles pagando una campaña. Las bandas criminales, en su evolución, se transformaron de esos grandes carteles en bandas criminales más pequeñas. En algunos países lo que se observa es casi federaciones de bandas criminales, donde cada una tiene un pequeño territorio y acuerdan una acción común para, digamos, respetarse unas a otras o no interferir en el territorio. Y, y otra cosa que es muy clara es cómo esas bandas criminales decidieron desde los 90 hasta acá entrar a la política no por los máximos niveles. Piensen ustedes en Mani Pulite, lo que descubre Mani Pulite en Italia, sino ir volviéndose cada vez más locales. El trabajar en esa infiltración de la política a nivel local lo que facilita es el negocio, por supuesto, porque es mucho más eficiente para el negocio, en nuestro caso del tráfico, del narcotráfico, por ejemplo, o en Perú el tema de la extracción de la madera, o en Tanzania el tema de la matanza de elefantes, el marfil y demás. Es mucho más eficiente para el negocio tener dominado al oficial de aduana que está encargado del paso o al intendente, al alcalde del pequeño municipio donde yo puedo realmente cobrar un impuesto mafioso o encargarme de el bloqueo de carreteras el día de la elección o del acarreo o cosas por el estilo relacionadas con la elección y relacionadas con la vida de toda la sociedad. El enfoque, siendo esta la ventana de ingreso, el dinero,
estuvo centrado siempre, y aún en muchos países, en el tratar de impedir que los grandes sectores, poderosos sectores económicos, sean individuales o empresarios, coopten a los candidatos. Y eso está muy bien, pero los instrumentos que se usaron para eso, y Latinoamérica ha desarrollado leyes muy importantes que han sido modelos en otros países. Colombia tiene leyes de transparencia. Nuestro capítulo generó, por ejemplo, un mecanismo donde se puede reportar y mirar las contribuciones que los partidos reciben. Ahora, todo eso sirve cuando el actor social que intenta financiar o cooptar la política es un actor del sector legal de la economía. Ahora, cuando ustedes quieren capturar con esos mecanismos a alguien que hace de la ilegalidad su negocio y su vida normal, obviamente eso deja de funcionar. Así que ahí hay algo para trabajar detenidamente, y es un problema constante en todos los países. Nuestro enfoque apunta a no ver solo el tema de el ingreso y el crimen, el ingreso de dinero a la política y el crimen organizado cooptando la política o capturando el Estado en algunos casos, sino mirarlo en el total del escenario. Por ejemplo, hay que trabajar en lavado de dinero, hay que trabajar en beneficial ownership transparency, hay que trabajar en los gatekeepers que se transforman en facilitadores de la corrupción y del ingreso de este tipo de dinero y generan esa situación de opacidad o esa situación que facilita el circuito de la corrupción, que es robar, esconder y disfrutar. Ese circuito muchas veces está facilitado en las dos segundas etapas por los llamados enablers de la corrupción, los facilitadores de la corrupción. Y en este tema hay que trabajar no solo en estos aspectos generales, sino también en la cooperación de todos los sectores del Estado cuando se trata de enfrentar el fenómeno. Hay que trabajar muchas veces, aún los sectores que se ocupan de algunos aspectos relacionados con la corrupción o relacionados con el crimen organizado, el lavado de dinero, siguen trabajando en compartimentos estancos. Entonces, las unidades de investigación financiera que se ocupan del lavado de dinero no le dan información a los jueces que investigan el narcotráfico. El narcotráfico se centra solo en la circulación de las sustancias y no mira que estos grupos se mimetizan con la economía legal y entonces empiezan a generar auténticos holdings donde también hay que estar mirando. En fin, ahí hay que tratar de coordinar, y también el trabajo internacional, la información transnacional sobre esto. En realidad, desde el punto de vista legal, ahí hay mucho para hacer. Los mecanismos de asistencia legal recíproco, de circulación de información y demás, están elaborados y vaciados todavía en normas casi del siglo XIX, en tratando de enfrentar un fenómeno donde el dinero circula a la velocidad de un clic en la computadora o una tecla en el teléfono celular. Y ahí hay mucho para hacer. Fíjense que esta semana The Economist publica una nota muy interesante que da cuenta que Estados Unidos y China, que tienen un conflicto permanente, acaban de firmar un acuerdo para trabajar juntos en un área particularmente eh, riesgosa, o que está detectada como riesgosa en estas áreas, que es la de los bancos subterráneos de China, los bancos Feiqian. Esos bancos, que son tradicionales o vienen de una tradición china que apuntaba a trabajar simplemente sobre la confianza de las personas, y hoy por hoy están fuera de los sistemas bancarios controlables y demás, y se ha detectado que estos bancos subterráneos
son los que está usando el crimen organizado alrededor del mundo para circular su dinero, incluso para blanquearlo a través de este mecanismo en la economía legal de algunos países. Acaban de firmar un acuerdo para estudiar y ver cómo se va a enfrentar esta situación. Así que creo que ahí hay un espacio donde trabajar. También me preguntaba Armando, y con esto termino acá, ¿qué pasa con el reconocimiento público de la corrupción como problema? Yo creo que para luchar contra la corrupción hay que trabajar en lo que yo llamo la fórmula de las 4 I, que implica trabajar para más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia por parte de la población. Si nosotros seguimos operando con una población que dice, bueno, votan, roban pero algo hacen, o roban pero derrama, o todos son iguales, entonces ¿para qué me voy a preocupar? Tenemos un incentivo adicional al de la impunidad. Es otra forma de no consecuencias a los actos de corrupción, en este caso también vinculados a los actos de la criminalidad organizada. Ahí hay que trabajar en varias direcciones. Una, mostrar a la ciudadanía que las víctimas de la corrupción somos todos los ciudadanos. No se trata de un funcionario o de una persona, somos todos. El dinero que se pierde en corrupción es el que falta en educación, salud, perspectivas de futuro, condiciones urbanas, etcétera, etcétera. Probablemente esa concientización ayude a que la gente no tolere la corrupción. Muchos me dicen, bueno, Delia, esto es educación, es cambio cultural, esto lleva mucho tiempo, coincido, pero, coincido, pero el tema es que si no nos ponemos a trabajar en algún momento, nunca vamos a llegar al objetivo. Y mi parangón en esto es lo que hizo el movimiento verde ecologista en el mundo, que es un poco más joven que el movimiento de transparencia internacional. Ahora, si ustedes recuerdan, Greenpeace, por ejemplo, desde sus orígenes, hacía dos cosas en simultáneo. Abordaba los barcos petroleros, los tanques, como si fueran piratas, salían en las primeras páginas de los diarios, se encadenaban, terminaban presos. Pero al mismo tiempo fue trabajando en la concientización con la necesidad de proteger al osito panda, pobrecito osito tan simpático que se estaba por extinguir, la pobre ballena que comía bolsas plásticas en el océano, y eso lo hizo en un mensaje hacia las generaciones más jóvenes. Y 20, 25 años después tenemos a los padres de aquella generación educando a sus hijos en la necesidad de poner atención a estas cosas. Primero veíamos a los niños diciéndole a la madre, bueno, ¿por qué no cerramos un poco el agua? ¿O por qué tirás la batería, la pila, con la basura, porque esto contamina? Todo eso vino por las escuelas, vino por los medios, y fue haciendo base. No son cambios rápidos, pero yo creo que habría que empezar por ahí. Tenemos un problema especial en Latinoamérica, que es que combinamos, y con esto abro a las preguntas, combinamos una cultura generalmente anómica, donde el valor de las reglas o el valor de los principios o el consenso sobre lo que está bien y lo que está mal, y por lo tanto puede ser aceptable o debe ser rechazado. Esa cultura anómica, esos consensos están quebrados en muchos de nuestros países, pero además tenemos una confianza en el poder mágico de las leyes para solucionar los problemas. Entonces, muchas veces la sensación es que lo que hay que hacer es aprobar una ley y el problema se ha solucionado, y en realidad ese es solo el primer paso. Las normas son necesarias, pero no son suficientes
frente a estos desafíos. Así que hay un programa muy complejo para trabajar y los desafíos además se van renovando. Cuando nosotros empezamos a trabajar en anticorrupción, la corrupción que veíamos era la corrupción de la coima, del soborno, del cohecho, en el nivel nacional, en el nivel del territorio nacional. La globalización trajo otro fenómeno vinculado a la corrupción, que es la gran corrupción. La corrupción que no es entre el oficial público que pone la multa de la policía por una infracción o el que pide una coima para que un ciudadano pueda acceder a un derecho o algo a lo que tiene derecho, sino que estamos viendo corrupción en los niveles más altos de los gobiernos nacionales y en los sectores más poderosos económicamente. Y esa corrupción tiene un gran volumen de dinero y trasciende las fronteras nacionales. Esa es la gran corrupción. Ahí, en esa etapa, fue cuando se incorporaron actores nuevos al problema de corrupción, que no eran ya los contratistas y los funcionarios públicos, sino, por ejemplo, el crimen organizado, los capitales corrosivos. Y a renglón seguido, lo que estamos viendo ahora, y nuestra región lamentablemente es un campo de operaciones de este fenómeno, es lo que nosotros llamamos corrupción estratégica, que es el uso de la corrupción por parte de algunos estados autoritarios o semiautoritarios para tratar de cooptar primero la economía y después las instituciones en algunos países. Para ponerles un ejemplo, China en África opera de esa manera. China y Rusia operan en manera similar en nuestra región. Bueno, lo dejo acá y Armando puede ir dando la palabra. Delia, mil gracias. Una presentación muy interesante, muy panorámica, que nos deja muchas inquietudes. Yo ahora quiero pedirles a los asistentes que quieran hacer comentarios o preguntas que levanten la mano para tener una conversación con Delia. Ya tenemos dos manos levantadas y le doy la palabra primero a Diego Pisano. Diego, bienvenido, adelante. Muy amable, Armando, muy interesante la presentación y creo que la corrupción es un cáncer terrible con enormes costos para toda la sociedad. Los economistas tenemos el sesgo cuantitativo y yo sé que Delia nos está hablando de aspectos cualitativos, pero sería interesante poder ponerle algún orden de magnitud a los costos de la corrupción. Yo he visto estimativos en el caso de Colombia que van desde el 1% del Producto Interno Bruto hasta el 2,5% del Producto Interno Bruto. Y por supuesto que esos son cálculos un poco de servilleta, no obedecen a metodologías muy rigurosas porque las fuentes para hacer esos cálculos son muy inciertas. Pero sí sería interesante si Delia nos comenta algo sobre los aspectos cuantitativos, se han hecho estudios en otros países eh, para tener una idea clara de la dimensión de este grave problema. Armando, Adelante, tú Delia. me dices, ¿tomamos tres y contesto o vamos una por una? Por ahora vamos una por una, dependiendo. Bueno, perfecto. Gracias, Diego, por la pregunta, una pregunta muy atinada y muchísimos querríamos tener datos precisos de cuánto cuesta la corrupción. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen estimaciones, el Foro Económico Mundial también la estima, 3 trillones de dólares. Son cifras que la verdad es que no tienen una, una evidencia empírica que las pueda sostener. Otras instituciones lo valoran en función de un porcentaje sobre las contrataciones públicas, por ejemplo. Nosotros hicimos algo un poco más reducido a la industria farmacéutica. ¿Cuánto de los contratos de compra de medicamentos, por ejemplo, en los estados, se perdía en corrupción? Y por supuesto que la cifra es muy alta y ronda entre el 10 y el 20% de las contrataciones de productos farmacéuticos por parte de los estados que se pierde en corrupción. Pero la verdad es que como la corrupción es un fenómeno muy opaco, es difícil identificar cifras exactas, ni a nivel país ni globalmente.
Las que te menciono son las que figuran, las del Banco Mundial, las del Foro Económico Mundial, esta nuestra de Pharma, del sector farmacéutico, pero la verdad es que yo no creo que podamos hacer una estimación. Lo que sí podemos es, cuando hay un caso concreto, es analizar, bueno, ¿cuánto se pagó por este contrato? ¿Cuánto sobreprecio hubo en esta otra contratación? Caso por caso, y eso se puede hacer cuando la justicia funciona adecuadamente. A mí, para la generalidad, que no, para el público general, digamos, me parece que lo importante es concientizar sobre la necesidad de tratar de mirar las consecuencias en términos económicos de cosas que faltan en la sociedad o incluso en términos de daños concretos. Hay muchas consecuencias que tienen que ver con el daño ambiental y entonces uno podría hacer una estimación. Otras tienen que ver con la vida de las personas y entonces, bueno, si nosotros hemos tenido el caso de la estación de Once, donde un tren, después de haber recibido a la empresa subsidios y subsidios y subsidios, nunca se habían aplicado a lo que se tenían que aplicar, el tren llegó a la estación y no frenó y pasó de largo y hubo muchos muertos y muchísimos heridos. Bueno, podemos calibrar ahí y extrapolar ese resultado a nivel mundial. A mí me parece difícil. En algunos países, por ejemplo, para llamar la atención, en Asia Pacífico, en Malasia, ahora en Singapur, que hay escándalos de billones de dólares, bueno, entonces se usan esas cifras del escándalo del millón o de los 2 millones o de lo que fuera, para tratar de ponerle un número. Pero a mí me parece difícil encontrar el número. Sí, Muchas gracias, Delia. Eh, Le doy la palabra a Luis Fernando Mejía. Luis Fernando, adelante. Hola Delia, ¿qué tal? Muchas gracias por tu excelente presentación. Qué gusto tenerte en este grupo de políticas públicas. Te quería hacer un comentario, una pregunta relacionada con la parte final de tu conversación, en donde de alguna manera estabas generando una sensación de que hay diferentes modalidades de corrupción cada vez un poco más sofisticadas. Y en ese sentido, quisiera como entender tu visión frente justamente a las críticas que se han hecho a indicadores, digamos, unidimensionales como el de transparencia, en el sentido de que cuando se piensa un poco la respuesta que puede estar dando una persona frente a estos indicadores de corrupción, muy seguramente en su cabeza tienen la corrupción más tradicional, ¿no? La del soborno, la de la coima, y lo que seguramente tú conoces muy bien y que ha venido pasando es que realmente en la medida en que los países crecen, se desarrollan, la corrupción, digamos, básica de países más del sur, pobres, del soborno del funcionario público, prácticamente desaparece y se empieza, digamos, una dimensión distinta de la corrupción relacionada, por ejemplo, con el lobby frente a los políticos, a la regulación y demás, que, pues bueno, tú sabes que es un tema muy debatido en Europa y en Estados Unidos. Entonces, esa crítica un poco lleva a pensar que pareciera como que el tema de la corrupción es un problema dividido entre sur y norte y que el norte resolvió el problema y no hay corrupción, cuando realmente lo que puede estar pasando es que simplemente la corrupción evolucionó hacia otras cosas que probablemente son menos costosas desde el punto de vista económico, tal vez con la pregunta que hacía Diego, pero que siguen siendo corrupción, ¿no? Entonces quería un poco entender tu punto de vista frente a esas críticas y si eventualmente transparencia o tú ahora en lo que vienes haciendo han tratado de desagregar esos indicadores en dimensiones distintas, entre otras cosas porque volviendo al punto de los efectos de la corrupción en materia económica, la literatura también ha identificado cierta corrupción que puede ser positiva, entre comillas, para el crecimiento, que es aquella que no es sistémica, ¿no? Aquella que, por ejemplo, es simplemente pagar para aceitar las ruedas de la burocracia, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de dimensiones de la corrupción y me pregunto si en transparencia o tú ratifico, pues han tratado como desagregar eso para poder, digamos, ir resolviendo en la política pública con esas diferentes dimensiones
que son obviamente muy distintas. Muchas gracias, Delia, por tu presentación. Gracias, Luis, por tu pregunta, y esa es una pregunta que nos hacen siempre y que nosotros en Transparencia hemos discutido muchísimas veces internamente y con otras organizaciones. Por eso yo siempre empiezo cuando hablo del índice, aclaro qué es lo que estamos midiendo con ese índice, que es el que todos conocen. Transparencia tiene un sinfín de medidas, barómetros, índices que miden, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la exportación de corrupción, que analiza la convención de la OCDE y su implementación en los distintos países, el Exporting Corruption Report. Tenemos un barómetro que le pregunta a la ciudadanía su experiencia en materia de corrupción, ¿no? ¿Qué piensa un investigador, sino el ciudadano? Le han pedido coima, le han pagado por su voto, lo han acarreado, etcétera, etcétera. Así que aclarado esto, nosotros hemos discutido mucho y mi punto es este. Nosotros tenemos un índice que es sólido, que mide una parte de la corrupción, pero es una parte, y eso es lo que debemos aclarar. Y tenemos otras medidas para otras cosas. Hay quienes dicen, bueno, hagamos un índice combinado y entonces miramos cómo, por ejemplo, BIDEM mide la democracia, donde son un sinnúmero de factores, y entonces un país está mejor acá, pero está peor allá, etcétera, etcétera. Eso para mí complica la claridad de lo que se está midiendo. Entonces, lo que hicimos desde el 2017, y si ustedes van a nuestra página, siempre lo mencionamos, es señalar que el problema de la corrupción es un problema global. Y el dinero que se pierde en corrupción en los países percibidos como más corruptos en nuestro índice, termina en los países percibidos como más transparentes, en los bancos de la City de Londres, en la industria inmobiliaria en Londres y en Nueva York, en la industria del lujo, digamos, en París, en la industria o el mercado del arte en Ginebra. Esos países cuyo sector público es percibido como transparente son facilitadores, o están en esos países están quienes facilitan la corrupción, mirando para otro lado, no controlando el lavado de dinero, dando golden visas para que cualquier corrupto se transforme en ciudadano de la Unión Europea y por lo tanto compre casas y esconda ahí su dinero o lo disfrute en el circuito de los tres. Y nosotros elaboramos esa visión y lo planteamos año a año en un reporte junto con el índice de percepción que llamamos problemas al tope, Trouble at the Top. Y ahí analizamos cómo esos países que están entre los 10 mejores rankeados, mirando problemas parecidos, cercanos a la corrupción, no están tan bien vistos. Y lo reportamos, sin que eso implique complicar la claridad del índice, que es un índice absolutamente sencillo. Hay otras organizaciones de las que son colegas y con las que hemos discutido estos temas, que han ido creando índices un poco más complejos. El CIPSE, por ejemplo, en Estados Unidos, junto con un grupo de investigadores en Alemania, creó un índice de corrupción más sofisticado, digamos, que incluye muchas cosas. Lo llamativo es que cuando ustedes miran los resultados de esos índices, o BIDEM o los otros, y algunos tienen nada más que 2 años, o sea que están todavía en etapa experimental. Pero cuando ustedes miran los resultados coinciden con el índice de percepción de corrupción de transparencia. Así que a mí me parece muy bien investigar. De hecho, nuestro equipo en Europa, por ejemplo, acaba de lanzar un índice, no un ranking, sino un análisis de cómo funciona el tema del lobby en Europa, en los distintos países. La OCDE, con quien hemos trabajado mucho y discutido mucho estos temas, decidió, la OCDE es un organismo gubernamental, como ustedes saben, decidió
que los países estaban más conformes si la corrupción la medían ellos mismos y no una organización internacional como nosotros, más allá de todo lo que hemos venido diciendo de qué se mide. Y entonces dijeron, bueno, nosotros la vamos a medir, y lo que han elaborado es algo muy interesante, muy útil para la investigación y demás, que es una serie de indicadores de corrupción. Y entonces nos muestran cómo, primero, los países de la OCDE, con los equipos de la OCDE, fijan ciertos estándares o principios básicos o buenas prácticas, si ustedes quieren, y después miden a los países sobre el cumplimiento normativo de esas distintas prácticas. Y el resultado, los indicadores son muchos, pero ya hay muchos que están siendo reportados sobre integridad pública, algo de financiamiento de la política, y una variable que han introducido es al estilo de Global Integrity, hace años que midió financiamiento de la política en Latinoamérica, que tenía dos componentes, el normativo y el del impacto, el enforcement efectivo. Entonces se mide si un país está muy bien en su legislación, pero no la aplica o no la implementa, etcétera, etcétera. Son más que índices, lo que ha resultado de esa iniciativa ha sido una serie de indicadores, que se los recomiendo porque hay mucha información muy interesante y de detalle. Y creo que con esto cubrí eso. Gracias, Delia. Le doy la palabra ahora a Gabriel Sánchez. Gabriel, adelante. Gracias, Armando. Gracias, Delia. Primero tengo un comentario, Delia, porque aquí hay una coincidencia muy interesante en países como Noruega, Finlandia, Dinamarca, Uruguay y Chile. Estoy acabando de terminar de leer un libro de Andrés Oppenheimer que analiza pues con alguna profundidad el tema en los países nórdicos, que tienen dos características. Uno, pues son líderes en felicidad y además son líderes en temas de honestidad, por no llamarlo anticorrupción, porque allá podemos hablar de que hay una alta honestidad. Y lo que un profesor danés, Stevens, entrevistado por Oppenheimer, él le pregunta que cómo cree él que han tenido éxitos en esa más que lucha, en esa cualidad de la honestidad. El resumen es muy sencillo y es haber creado confianza social desde hace muchos años. Y digo yo que uno encuentra esa coincidencia cuando mira países como Uruguay, donde los políticos, pues, sean de derecha o sean de izquierda, está el caso de Mujica y otros, generan confianza social y la policía genera confianza social. Entonces, ese comentario va a que tú mencionabas que el cambio cultural se demora mucho, pero hablabas bien del tema de Greenpeace. Yo me pregunto y te hago la pregunta a ti, los años que tiene Greenpeace creo que son más o menos los mismos que lleva Transparencia Internacional. Y Transparencia Internacional, pues básicamente lo que uno ve que ha hecho es trabajar muchísimo con los índices, pero si uno se pregunta si estamos mejor hoy que hace 20 años, pues no sé, la pregunta es para ti. Y lo otro, termino con una pregunta muy directa. Transparencia Internacional, en la experiencia que yo tuve con una licitación de Ecopetrol, pues a Ecopetrol le fue muy mal, pero simplemente el papel de transparencia se limitó a una comunicación, la verdad, bastante floja, donde no pasó nada, nada es absolutamente nada. Entonces te pregunto, más allá de los índices, Transparencia Internacional, ¿tiene dientes para actuar con los países o debería tener? ¿O cuál es la experiencia después de tantos años? Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. El libro de Oppenheimer es realmente recomendable.
Y coincido totalmente con la apreciación que hacías sobre el sustento cultural de la transparencia, digamos. Y eso queda muy marcado, pero se los voy a poner en una anécdota, en una historia real, en Uruguay y en Noruega, si no me equivoco, Noruega o Suecia. ¿Ustedes conocen el caso del Toblerone Gate? No, Bueno, cuéntanos, les Delia. cuento. Los que vieron la serie danesa sobre corrupción, ¿Se congeló la imagen? ¿hola? Borgen se llama. Borgen, bueno, más o menos inicia con algo similar. Una vicejefa de gabinete, carrera promisoria, alrededor de los 30 años, sale de su oficina un día, para en la estación de servicio, iba con el auto oficial, carga gasolina, compra en el negocio de la estación un Toblerone, un chocolate, y un paquete de pañales. A la mañana siguiente llega a su oficina y va a pagar a la oficina de contabilidad el importe del Toblerone y el paquete de pañales, porque había pagado todo con la tarjeta del ministerio. La nafta para el coche oficial, el Toblerone y el paquete de pañales. Eso fue a las 8 de la mañana. A las 12 de la mañana tuvo que renunciar al cargo porque era inadmisible que un funcionario público usara la tarjeta del ministerio, del cargo público que ostentaba, para gastos personales, aun cuando había ido ella misma voluntariamente a devolver el importe de un Toblerone. No sé cuánto costará en Colombia, pero acá les aseguro que la corrupción excede esas cifras y nadie va a devolver nada. Esa señora demoró 20 años en volver a la carrera política porque obviamente había cometido una falta muy grave que afectaba la confianza, pero que afectaba la integridad y el deber de un funcionario público. En Uruguay pasó algo similar con lo que se conoce como el calzoncillos gate, el underwear gate. El presidente de la compañía petrolera uruguaya, en un viaje de trabajo, utiliza la tarjeta corporativa de la empresa pública en una lencería. Las malas lenguas dicen que eso era o un regalo de lencería para alguien o un calzoncillo para el señor, o él dijo, tenía ganas de darme un chapuzón en la pileta, en la piscina del hotel, y no tenía mi traje de baño, entonces compré el traje de baño. Eso lo detecta la auditoría de la empresa y se hace público cuando este señor ya era el vicepresidente electo de Uruguay. El partido político toma conocimiento y dice, esto es inadmisible, hay que echarlo del partido. Ante esa perspectiva de que la Comisión de Ética de su partido le iniciara un proceso para quitarle la afiliación, el vicepresidente del país renuncia al partido y renuncia al cargo de vicepresidente del país, porque se había detectado que había usado la tarjeta de la empresa pública para un gasto privado. En muchos de nuestros países eso no sucedería. De hecho, en Argentina hubo un caso hace unos años de un ministro millonario, él, que era el ministro de Economía y que le gustaban unos alfajores de arroz muy particulares, bueno, que se compran en los supermercados, pero eran esa marca de alfajor de arroz. Entonces ordenó que, como quería comer esos alfajores en la oficina, con el presupuesto público se compraran los alfajores. Esto se hizo público. Por supuesto que yo salí a decir, esto está mal, no se debe hacer. La respuesta
de un alto funcionario del gobierno nacional en aquel entonces fue: Delia, no vamos a hacer lío por unos alfajores. Porque no concebía que el problema era la sustancia de lo que estábamos haciendo y no el valor del alfajor. Creo que lo que diferencia a mis dos países vecinos, Chile y Uruguay, tan bien rankeados contra la situación argentina, tiene que ver con esa cultura del respeto a las normas, del respeto a la autoridad y de la honestidad, la ética en la vida de todo el mundo. No porque la ley de ética pública diga el funcionario debe ser honesto. Todas las leyes de ética pública más o menos siguen el mismo esquema, que es artículo 2, deberes de los funcionarios públicos. 1, ser honesto. Bueno, si llegamos a un país donde tenemos que escribir en una ley que el funcionario público tiene que ser honesto, en ese país estamos en un problema. Y eso tiene que ver con la cultura. Para completar tu comentario, y lamento que en su momento el capítulo no haya sido efectivo, el esquema de Transparency es en estos puntos, y siempre fue originalmente, trabajar en el aspecto institucional, en la corrección de las instituciones que pueden prevenir, que pueden generar los mecanismos para detectar, y en la posibilidad de una sanción de corrupción, pero trabajar en el nivel institucional. Hace unos 10 años atrás aproximadamente, decidimos que había que dar un paso más, y que también era parte de lo que podían hacer nuestros capítulos, el de iniciar acciones judiciales, presentarse con denuncias sobre personas en concreto, no solo discutir el tema institucional, pero cada capítulo, nosotros somos como unas Naciones Unidas, digamos, cada capítulo tiene, además que después acreditarse y presentar sus cuentas y demás, puede decidir qué temas toma, cómo los toma y demás. Yo no recuerdo si en Colombia ya había en esa época lo que nosotros llamamos Centro de Asistencia Legal Anticorrupción. Existen en aproximadamente 60 países en este momento. Esos centros operan recibiendo a personas que han sido víctimas de corrupción o testigos de corrupción, y que no ven las garantías para presentarse solas a declarar. Y entonces trabajamos con las fiscalías, trabajamos con abogados pro bono, y muchas veces, y esto depende de los capítulos, se toman algunos casos y el capítulo asume la denuncia. Y en cuanto a este trabajo de educación, debo decir que en mis 6 años insistí mucho para que se tomara, pero no es la prioridad, precisamente porque todo el mundo entiende que esto lleva muchos años, y que es mejor concentrarse en las instituciones, y en todo caso en los casos concretos. Por ejemplo, el capítulo de Francia ganó el famoso juicio contra Obiang, el dictador africano, y su familia. ¿Se acuerdan que hubo un embargo y decomiso de autos de lujo del hijo de este presidente africano? Bueno, esa acción judicial, el demandante era nuestro capítulo Transparencia Internacional Francia. Gracias, Delia. Carlos Alberto Sandoval, adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor Armando y Delia, por la presentación muy interesante. Yo quería hacer una pregunta muy relacionada con lo último que comentó Gabriel. Es decir, si uno lo mira en el tiempo, en los últimos 20 o 30 años, claramente, al menos por las percepciones que existen en diferentes encuestas, la corrupción es más alta de lo que existían en 2 o 3 décadas atrás. Y uno entiende, obviamente, Transparencia es una entidad, es una ONG, no tiene, digamos, una responsabilidad directa sobre la posibilidad de influir, digamos, de una manera más directa, pero sí le queda a uno un poquito la duda de cómo
cómo se observa desde el interior de la misma transparencia como entidad su labor y la forma en que los diferentes capítulos funcionan. De hecho, informalmente antes de iniciar la charla, se mencionaba el caso de Transparencia Capítulo Colombia, en el cual al inicio, al menos yo también recuerdo, con Juan Lozano como cabeza, se hicieron muchas cosas, se había programas, se trabajaba con entidades públicas y de alguna manera existía esa referencia de la entidad como alguien a quien acudir y que servía realmente o de alguna manera apoyaba esfuerzos anticorrupción. Y yo creo que lamentablemente eso desde hace, no de ahora, sino desde hace muchos años, tristemente se ha perdido. Entonces, uno podría decir hoy Transparencia Internacional, al menos Capítulo Colombia, no tiene la exposición y la capacidad y la influencia que uno como ciudadano promedio esperaría que tuviera. Entonces, un poco mi pregunta, más allá del comentario, es un poco cómo internamente dentro de Transparencia se dan esas discusiones sobre la efectividad, sobre qué deben hacer los capítulos y qué tanto podrían contribuir de una mejor manera a que esa corrupción, que hoy se ve mucho más grande, realmente se reduzca. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Dos cosas. Yo creo que lo que se ha logrado es hacer todavía más visible la corrupción. No sabemos cómo era la corrupción antes porque no teníamos registro, no había registro o interés de los medios de comunicación de investigar los casos de corrupción. O sea que lo que tenemos ahora es el tema de corrupción en agenda como una preocupación central. Se ha avanzado en algunas cuestiones como facilitar el acceso a la información. El capítulo, no voy a comentar sobre la historia del capítulo de Colombia porque no la conozco. El capítulo de Colombia hoy es un capítulo que es líder, por ejemplo, en materia de control del financiamiento de la política. En todo el mundo, las herramientas que Transparencia por Colombia aplica en temas de financiamiento de la política y de régimen electoral son replicadas por otros países y creo que en eso trabaja bien. También han trabajado mucho en captura del Estado, con otras organizaciones desarrollando programas que tienen que ver con esa situación, pero la verdad es que no conozco esa historia que ustedes me relatan sobre años antes. En cuanto a la participación activa, cómo asesorar casos, llevar casos, eso depende de cada país y cada país, cada capítulo de cada país determina cómo va a trabajar dentro del territorio nacional, que es lo que les ocupa. Depende de los recursos, depende del personal, depende de la orientación que quieran darle al trabajo, si van a trabajar más con el legislativo, más, por ejemplo, en los consorcios de acceso a la información pública, más con periodismo de investigación. Eso depende de cada país y ya les digo, por ejemplo, en el caso del financiamiento de la política, lo he seguido incluso antes de ser presidenta de Transparencia, porque esa es una de mis áreas de especialización, y el capítulo es líder en la región. Así que bueno, lo otro depende de la apreciación que ustedes tengan, ustedes son los conocedores de la historia. Y creo que, digamos, tenemos ejemplos de, como les decía, un capítulo como el de Francia, que decide lanzarse a la justicia, presentar causas o iniciar causas judiciales o demandas concretas contra personas, y tenemos otros capítulos que prefieren seguir trabajando en proponer normas, auditar a sectores, por ejemplo, en las contrataciones, etcétera. Hay algunos que están trabajando mucho con el sector privado, por ejemplo, en integridad en el sector privado. Ustedes saben que la corrupción es como el tango, así que hacen falta dos para bailar. Y hay otros capítulos que son fuertes en sector privado. Hay algunos, por ejemplo, y Latinoamérica es líder, digamos, en la institución en materia de sextortion, es decir, la vinculación género-corrupción y esa
realmente nueva figura delictiva, y en eso hemos trabajado todos los capítulos de Latinoamérica con la Asociación Internacional de Juezas, por ejemplo, en la tipificación de ese delito que en realidad supone, para ponerlo simple, cambiar la moneda de cambio del intercambio de corrupción por actos sexuales o conductas de contenido sexual. Eso generalmente ataca más o hace más víctimas a las mujeres, aunque hay casos de hombres sujetos a la sextortion. Y ya les digo, nuestros capítulos, y Transparencia por Colombia ha sido parte de ese movimiento, son los líderes en todo el movimiento en materia de sextortion. De la misma manera que nuestros capítulos en África, por ejemplo, son los líderes en materia de captura de la propiedad de la tierra, digamos, como mecanismo de corrupción, lo que nosotros llamamos land grabbing. Bueno, los capítulos de África son los especialistas en eso, se han concentrado, trabajan en eso. Los capítulos de Asia-Pacífico son muy fuertes en materia de whistleblowing, por ejemplo. Así que bueno, hay en más de 100 países hay de todo dentro de lo que es la lucha anticorrupción, que al ser un fenómeno tan sofisticado, tan variado, obviamente hace que una organización de la sociedad civil no pueda, primero que no podemos tomar las decisiones de política pública, y entonces podamos diversificar nuestro trabajo. Gracias, Delia. Julio Manuel Ayerbe, adelante. Gracias, Delia, y gracias, Armando. Yo recuerdo que cuando se recuperó transparencia en Colombia, y estaba diciendo que, según mis datos, son hace como 27 años con el liderazgo de Juan Lozano, de ahí surgieron una cosa que se llamó los pactos de integridad, que era un clausulado que se incluía en las licitaciones públicas, donde los participantes en las licitaciones se comprometían con unas conductas claramente en contra de la corrupción y generaban supuestamente un compromiso moral que podía cualquiera de los participantes que se sintiera lesionado por una conducta de un competidor podía esgrimirla y para que así descalificaran esa propuesta. Yo no volví nunca a saber de eso y me gustaría preguntarles a los presentes si saben de que hoy se use o no se use ese clausulado de los pactos de integridad. Eso por un lado. Lo segundo, con respecto a lo que indicó Delia, en el sentido de que la iniciativa de los gobiernos es muy importante y determina el grado de participación de transparencia. Yo recuerdo que en un gobierno pasado, a raíz de una licitación de la Fuerza Aérea, se invitó a Transparencia Internacional y ellos designaron a un oficial de muy alto rango retirado de la Real Fuerza Aérea Británica, que estuvo siguiendo el proceso. Simultáneamente el gobierno nombró 2 veedores, uno de ellos era yo, y recuerdo que eso terminó muy bien en el sentido de que no hubo ningún reclamo de los participantes que sintieran que hubieran sido lesionados o que hubiera habido una mano siniestra por detrás que les hubiera quitado sin derecho el beneficio de ser escogidos en esa licitación. Muchas gracias otra vez por las referencias. Los pactos de integridad fueron, en realidad, los capítulos más antiguos de Transparencia Internacional son los capítulos latinoamericanos, porque Transparencia, cuando se funda, después de ser una asociación de miembros personales, comienza y está centrada en Alemania, por supuesto, comienza a contactar a organizaciones de la sociedad civil en distintos países latinoamericanos que ya estaban trabajando.
y esas organizaciones se suman como entonces el capítulo de Transparencia Internacional. Los pactos de integridad fueron una creación de México, del capítulo de México, que después se replicaron en muchas de nuestras regiones. Obviamente el pacto es tal cual lo que Julio describe, con la intervención de un tercero, es decir, tiene que haber un pacto entre el Estado, que convoca una licitación, los participantes de esa licitación y un tercero. El tercero, en muchos casos, fueron los capítulos de Transparencia Internacional. Se aplicaron muchas veces y en este momento la metodología de los pactos de integridad se ha llevado a otros continentes. La Comunidad Europea los incorporó como una de las herramientas y acaba la institución de terminar un trabajo en 11 países europeos con pactos de integridad, con la ciudadanía participando, desde grandes obras de infraestructura, dependiendo en cada país el área que fue seleccionada por la Comisión Europea para trabajar y acordado con nuestro capítulo. En algunos casos han sido obras de infraestructura, en otros han sido, por ejemplo, aspectos que tenían que ver con bienes culturales, como un yacimiento etrusco en el caso de Italia, o la renovación de unos conventos en el caso de Portugal, y en todas esas obras se aplicó el modelo del Pacto de Integridad con mucho éxito. En Argentina nosotros lo aplicamos en algunas áreas, por ejemplo, compra de libros por una de las provincias para el sistema educativo, y en otra licitación de caños sin costura. Y parte del Pacto de Integridad es que cuando Transparencia o en su capítulo señala una incorrección y esa incorrección no se corrige, Transparencia puede salirse del Pacto de Integridad, y eso lo tuvimos que hacer en el caso de Argentina porque detectamos irregularidades que no se corrigieron. A mí, como herramienta de participación, me gusta mucho, porque además pone juntos a los decisores políticos con los empresarios y con un ciudadano que muchas veces está muy ajeno a lo que son los contratos, a lo que son los pliegos de licitación, a lo que son las actualizaciones de precios después cuando los pliegos cambian, que son cosas muy específicas y que muchas veces el ciudadano de afuera dice, bueno, todos roban y no todos roban, o estas cosas son pura burocracia y no son pura burocracia. Así que creo que tiene, además de la ventaja de transparentar y controlar, la ventaja de acercar un poco a los ciudadanos que a veces están lejos de la operatoria del Estado. Gracias, Delia. Tiene la mano levantada Rudy Holmes. Rudy, adelante. Gracias, Delia. Muy interesante, muchas gracias. Yo soy un poco ignorante sobre estos temas, pero quería preguntar algo que me llama la atención. Desde el punto de vista de la visión del mundo de transparencia, ¿cómo reacciona usted a algo como lo que pasa con el señor Trump en Estados Unidos, que parece que sectores más conservadores de la sociedad se han vuelto como le perdonan todos los pecados, es decir, o inclusive se precian de ser cómplices? ¿Cómo reacciona la transparencia a una situación como la que está sucediendo en Estados Unidos? Bueno, la reacción corresponde otra vez al capítulo, pero no sé en concreto qué están haciendo en este momento. Hay una campaña, no sé si usted se refiere a los juicios. Ayer hubo una audiencia muy importante en la Corte Suprema sobre ese pedido de inmunidad del expresidente frente a cualquier delito cometido durante el ejercicio de la función. Pero cualquier toma de posición al respecto corresponde exclusivamente al capítulo. Eso tiene que ver con la posición política. Otra cosa es el análisis que nosotros hacemos de
cuál es la calidad de las instituciones democráticas, si hay concentración de poder, si no hay concentración de poder, cuál es la calidad de los procesos electorales, cómo funcionan los controles, cuán independiente es la justicia, y eso forma parte del contexto en el que nosotros analizamos la corrupción y, como he dicho, correlacionan muchas de estos aspectos con lo que medimos o detectamos, o la propia población dice, bueno, tengo como experiencia estos casos de corrupción que me han afectado. Y es el contexto en el que trabajamos, y obviamente creemos que trabajar por la transparencia es trabajar para tener democracias más sólidas, eficientes, estados de derecho más fortalecidos. Así que esa es la posición de la institución, digamos, que yo ya no represento. Y volviendo a lo de Trump, lo que yo hice ayer fue seguir las 3 horas de la audiencia de la discusión. Me parece una discusión trascendental para Estados Unidos y para muchos de nuestros países, porque consagrar la inmunidad total y absoluta de los presidentes lo único que va a hacer es generar un incentivo para la concentración de poder, que me parece sumamente peligrosa. Así que la audiencia fue muy interesante. Hay una especie de empate 4-4 y me parece que el juez Roberts va a tener otra vez que inclinar la balanza, pero la audiencia, y está en internet si la quieren ver, fue muy interesante por el mecanismo de la audiencia. Es como una conversación entre profesores y alumnos, y algunas de las preguntas de la corte fueron muy incisivas y las respuestas de los abogados de Trump no tan sólidas, pero eso no quiere decir que la corte vaya a cercenar esa inmunidad que pretende Trump. La acción ha sido iniciada por él buscando impunidad, así que hasta ahí llego. Pero estas son opiniones personales mías, yo ya no represento a la institución. Gracias, Delia. Marta Lasprilla, adelante. Sí, señor, y muchas gracias, Adelia, por el trabajo que a mí siempre me ha parecido valiente. Todos los que se meten en este tema a caminar encima o entre un camino lleno de alambres de púas. Usted mencionó al finalizar la charla algo que yo entendí como la corrupción del futuro, que es lo que entendí corrupción estratégica, y mencionó los países, China y Rusia. Me encantaría saber cómo es esa corrupción estratégica y qué tiene que ver China y Rusia en ese tema. La corrupción estratégica es el uso de la corrupción como mecanismo de política diplomática, digamos, o como estrategia diplomática de algunos estados. Es un concepto relativamente nuevo, yo diría que se ha acuñado hace 2 años, no más que eso, y por supuesto que la experiencia sobre todo de África fue algo que llamó la atención a los investigadores o a los expertos que analizaban esta cuestión, porque obviamente la entrada de los capitales chinos, si ustedes lo quieren poner así, con empresas chinas contratando con todo el poder del Partido Comunista y del Estado chino, no hay empresas privadas en China, auténticamente privadas, eso implica que el actor que se introduce en el sector económico tiene un rango distinto, tiene un poder distinto y tiene además una estrategia de geopolítica que va más allá de si la empresa va a ser la empresa encargada de la construcción de los rieles para un tendido de trenes o lo que fuera. Hay mucho más detrás de eso, además de, por ejemplo, cuando se trata de préstamos por parte de los bancos chinos, la regla incorporada en esos contratos es la de la absoluta confidencialidad. Entonces es muy difícil realmente transparentar o controlar ese tipo de contrataciones. Hay muchos estudios al respecto en África. Nosotros estamos viendo que eso empieza a suceder con algunas licitaciones en nuestra región.
¿Por qué? Por supuesto que China es el segundo país, si ustedes quieren, en poderío económico. Entonces creemos que hay que poner atención porque las reglas con las que operan son distintas y tiene como objetivo un objetivo de geopolítica internacional de la que los países más pequeños somos peones, digamos, en una lucha. Por mencionarles algo, en Argentina se discute mucho el compromiso o el convenio firmado por el gobierno kirchnerista para otorgar a China la posibilidad de instaurar una base en la Patagonia Argentina, supuestamente para observar satélites y científicamente trabajar ahí. Es una base que pertenece al ejército chino, porque la estructura de esa compañía está en manos del ejército chino y se sabe muy poco de lo que se hace efectivamente, y eso ha sido temas de discusión cuando se aprobó ese convenio y últimamente cuando el gobierno entrante empezó a investigar la cuestión. Y esa es una preocupación que empieza a circular, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, en el Consejo de Buen Gobierno. Nosotros miramos, una de nuestras responsabilidades es pensar en temas vinculados con la corrupción y el buen gobierno. Uno de los temas que analizamos es cómo es, qué características tiene y cómo actuar en este nuevo animal en el zoológico de la corrupción, que es muy distinto, es un actor social completamente distinto. Por lo general, obviamente, son países autoritarios que en realidad son ellos los empresarios que licitan en nuestros países. Gracias, Delia. Tenemos una sola pregunta más. Santiago Montenegro, adelante. Muchas gracias, Delia, por esa presentación y muchas felicitaciones por esa carrera tan destacada que has tenido tú. Yo tengo básicamente dos preguntas. La primera es, me da la impresión de que esa correlación que tú mencionaste entre corrupción y justicia y los índices de justicia para Colombia no es tan clara. Yo publiqué un artículo hace poco sobre los números del World Justice Project para Colombia, en que hay un deterioro brutal de la cifra de Colombia entre el 2015 y el 2023. Básicamente, Colombia cayó 33 puestos. La cifra, y tú me corriges, de percepción de la corrupción más o menos quedó estancada. Entonces no parece haber una correlación, ¿cierto? La caída de ese índice de justicia o del Estado de Derecho, digamos, sí es clarísima con la expansión del narcotráfico. La expansión de la coca, de las exportaciones de cocaína y de las siembras de coca también es dramática a partir del 2015. Bueno, entonces esa es una pregunta. Y la otra es, en Colombia la corrupción parece estar muy atada al uso del efectivo, de los billetes, ¿no? La proporción del efectivo sobre M1, la definición de dinero en Colombia es altísima, es 50%, ¿no? En Chile, país que tiene una corrupción muchísimo más baja, es solo el 15%, no sé la cifra de Uruguay, y en la Unión Europea es solo del 10%, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que digamos, restringir el uso del efectivo en Colombia puede ser una medida muy importante contra la corrupción. En política es muy usual, ¿no? El uso, transacciones en billetes, en morrales, en canastos llenos de billetes, ¿no? Para el pago de la financiación de las campañas. No sé, me gustaría conocer tu opinión sobre estos dos puntos.
empiezo por lo último, te lo agradezco. En Europa ha habido una discusión incluso en los países nórdicos de prohibir cualquier transacción en efectivo, bancarizar completamente o llevar a las tarjetas, a los mecanismos de billetera electrónica y demás. Creo que la trazabilidad que da el trabajo a través de los bancos o de estos mecanismos de pago electrónico es muchísimo mayor que la que puede ofrecer los bolsos, las valijas, etcétera, etcétera, que hemos visto en materia de financiamiento de la política. En muchos países, las reglas de financiamiento de la política como tendencia van exigiendo que los aportes se hagan a través de bancos, de cuentas bancarias trazables con identificación del aportante. Obviamente eso no quiere decir que se eliminen los bolsos o las valijas o los canastos, como tú dices, porque el dinero ilícito en el sentido de violatorio de las normas de transparencia del financiamiento sigue existiendo y sería tonto tratar de conversar sobre ese fenómeno sin reconocer que el dinero en negro sigue llegando a la política. Otra, además de la trazabilidad del dinero que contribuye a la transparencia y al poder de control de las autoridades estatales sobre bancos, sobre lavado de dinero, sobre impuestos incluso, un factor interesante es que al hacer que haya una economía más ordenada y más transparente y menos informal, eso lleva a un mayor desincentivo para la corrupción. En los países donde hay un gran sector informal de la economía, obviamente la corrupción abunda. El caso de Perú, por ejemplo, ha sido históricamente un caso muy relevante en ese sentido. La economía informal es un espacio donde la corrupción se mueve mucho más cómoda que en el sector formal de la economía. En cuanto a las correlaciones, obviamente hay que mirar país por país y esto te invito a que mires cuáles son los análisis estadísticos que han hecho los equipos de Transparencia Internacional este año sobre justicia y corrupción, y por supuesto que a lo mejor hay casos que son desvíos de la estadística general. Estamos hablando a nivel global. En Argentina, por ejemplo, la justicia está sumamente cuestionada en función de la politización más que de la ausencia de independencia e imparcialidad, y la corrupción es alta, pero hay que ver en el índice, en la comparación estadística, y estoy casi viendo mentalmente el cuadro donde cada país está ubicado en función de los dos índices en un cuadro de doble entrada, y ahí vas a ver cómo se ubica Colombia. No lo tengo presente en este momento, pero globalmente hay una correlación entre el acceso a la justicia, la rapidez de la justicia, la independencia, es decir, todas las características del Estado de Derecho y la situación en materia de corrupción. Ahora mismo yo voy a ir también a mirar Colombia, porque la comparación que tengo en mente de haber visto el cuadro en la web es con el World Justice Project. Muchas gracias. A vos. Pues Delia, ya no tenemos más manos levantadas. Yo creo que vamos a cerrar esta sesión. En nombre de este grupo quiero agradecerte muy sinceramente. Hemos tenido una sesión muy rica, muy llena de experiencias, muy llena de enseñanzas, y te queremos agradecer muchísimo, Delia. De verdad que nos llevamos la mejor impresión, el mejor recuerdo, y ojalá en el futuro vuelvas a estar con nosotros en alguna oportunidad. Mil gracias. Encantada, gracias a todos ustedes, ha sido un placer charlar con ustedes, estar virtualmente en Colombia y además escuchar sus comentarios, que ya mismo me llevan a ir a la página web a mirar lo último que comentamos. Así que gracias otra vez por la invitación. Pues te deseamos una feliz noche y feliz noche a todos. Muy buen fin de semana. Gracias.